dice lo siguiente: necesitamos para un grupo de 8 personas, vamos a resolver primero esto es fácil, sale en 5 minutos. Grupo de 8 personas, solicitar la edad y calcular el promedio de edad, almacenar los datos en una regla. Listo, entonces supongamos que es una pequeña encuesta, un pequeño grupo de 8 individuos que va a preguntarle a cada uno la edad y qué espera ver en este momento que me han solicitado este ejercicio, ver el promedio de edad, bien sea para un ejercicio estadístico o un análisis de una población. Le pueden preguntar cosas de ese estilo. Elaboren una encuesta que tenga estas características. Preguntamos, y que al final me diga, a ver, el promedio de edad de este grupo de personas están en una clasificación demográfica, no sé, ¿cierto? Pero nos suena familiar algo que puede pasar en la vida real, ¿sí o no? Listo, entonces ¿cómo hacemos eso? Primero necesitamos definir mis variables. Necesito algo que me controle esto, el número de personas, porque le voy a hacer exactamente la misma pregunta a 8 personas, ¿cierto? Eso se repite. ¿Y cómo se calcula un promedio? Púlalo. Eso, la suma de todas esas edades, usted va a estar acumulando suma edad, ¿cuál es su edad? Venga para acá, ¿cuál es su edad? Venga para acá, ¿cuál es su edad? Venga para acá, sume. Cuando tenga todo, divida eso por el total de personas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que esto sea dinámico, que no solamente sea para 8 personas. Tal vez en este momento son 8, pero mañana puede que la población crezca, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que sea para algo más de 8. Lo que me diga el usuario, lo que él solicite. ¿Listo? Necesito algo que maneje el número de personas, algún lugar donde yo pueda almacenar la edad, otro lugar donde pueda empezar a almacenar. Este simbolito les resulta familiar. Algunos les parece familiar. Eso es sumatoria. Algún lugar donde pueda tener la sumatoria de las edades. Otro lugar donde yo pueda mostrar almacenar el resultado, que es el promedio. Y listo, no necesito nada más, ¿cierto? Identificado del problema, ¿qué necesito? Lo de siempre, nos familiarizamos con el enunciado del problema, extraemos de ahí las variables que son necesarias, planificamos el ejercicio, necesito esto, voy a hacer esto, y también preveemos qué va a hacer el sistema. Va a mostrar un mensaje que dice el promedio de edad es tal, ¿sí o no? Listo, perfecto. Entonces eso lo vamos a desarrollar en PCIN. Yo ya lo he descargado, vamos a ejecutar ese instalador, está por acá, y en 30 segundos tenemos el programa funcionando. Listo, siguiente, acepto, instalar, siguiente y... ya tengo mi programa instalado, ahora lo vamos a ejecutar. Perfecto, entonces ¿qué hay que hacer? Aquí hay que hacer una pequeña modificación. Él dice opciones del lenguaje. Opciones del lenguaje porque se supone que esto es, entre comillas, una simulación, una representación de lo que es un lenguaje real, ¿cierto? Estos algoritmos son secuencias genéricas para un lenguaje de programación, pero los lenguajes de programación tienen ciertas particularidades. Eso es lo que representa el perfil. Las reglas del lenguaje, seleccione un perfil para configurar las reglas del lenguaje, listo. Lo único que vamos a cambiar aquí en este perfil flexible es, por medio del botón personalizar, una opción que me dice acá, utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Y todo este montón de reglas lo que dicen es cómo se podría comportar un lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que me dicen que debo finalizar un punto y coma. Debo finalizar cada instrucción con un punto y coma. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora yo no lo voy a usar. No voy a ser tan exigente en esta regla. Pero la que sí me interesa mucho es acostumbrarnos de una vez. Todo lo que sea un arreglo, o sea, una variable que tenga múltiples posiciones para guardar ahí un montón de cosas, que eso siempre se indique con la posición inicial en 0. ¿Listo? Eso es lo único que tengo que hacer acá. Utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0 y aceptar.
Tengo mi inicio del algoritmo, inicio del programa, fin del programa. Podemos nombrar el programa. ¿Cómo? Llamémoslo pronedades. Listo, como sea necesario. Primer paso, en la línea, usualmente, en la parte superior, definir mis variables. Decir qué voy a usar. A ver, yo voy a usar unas variables, definir una variable, llamémosla sumatoria. Va una variable, otra variable, el promedio, edad, ¿cierto? Donde voy a estar almacenando la edad. Aunque la edad todavía no la voy a meter ahí. Y necesito el número de personas. Numper, llamémosla, número de personas, no seamos tacaños, personas. Y un contador, exactamente. Voy a saber cuál es el total de personas, pero necesito tener el control de en qué persona voy. Voy en la primera, voy en la segunda, voy en la tercera, voy en la cuarta, voy en la quinta persona, voy en la n persona. ¿Cierto? Ese va a ser el contador, llamémoslo i. Y todas estas variables voy a definirlas como un tipo. Al fin me sale esto. Y vean los 4 tipos de datos que podemos usar en nuestros algoritmos. Carácter. Si mi misión es almacenar ahí texto, un nombre y una dirección, eso es carácter. Entero. Si mi misión es almacenar en esas variables números, eso es entero. Números sin punto decimal. Enteros, la palabra lo dice. Lógico. Si quiero guardar solamente 2 alternativas, falso o verdadero. Eso es lógico. Que lo podríamos usar más adelante para algo que se llame bandera. Arriba o abajo. ¿Puede o no puede? Un interruptor, encendido o apagado. Eso es un dato tipo lógico. Y finalmente real. Real es un valor numérico pero que tiene punto decimal. Una nota, una temperatura, ¿sí o no? Claro, está acá. Esto está machacado, pero para repasarlo. Entonces, en este caso, lo que yo necesito es un dato entero. A ver, la sumatoria, el promedio, el número de personas y el contador son enteros. El promedio podría ser real. La sumatoria puede ser entero. Pero entonces, para no tener dificultades, pongamos todo como real. Y el real no me restringe a que el dato sea entero. ¿Cierto? Listo. ¿Qué más necesito? Necesito almacenar todas las edades. Y para almacenar todas y cada una de las edades, cada una en una casilla independiente, entonces vamos a definir por medio de la palabra dimensión un arreglo. ¿Cierto? Ah, qué bien, están atentos, excelente. Entonces yo debo respetar la sintaxis del lenguaje. Si el lenguaje me dice usted para usar esto tiene que tener esa estructura, hay que respetar la estructura. Entonces nuestra misión es conocer esas estructuras y usarlas, aprovecharnos de ellas. Listo. Entonces vamos a tener un montón de herramientas y usted decide cómo las usa. Usted las combina a su antojo, a su conveniencia, con tal de que resuelva el ejercicio. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces necesito en un principio 8, pero he indicado que no quiero que sea tan estático, que aumente dado el número de personas, ¿cierto? Entonces no lo voy a dimensionar todavía, lo voy a dejar por aquí para después de hacer algo. ¿Qué tamaño va a tener esto? Pues va a tener un tamaño de, sí, exactamente, no personas. Ahí sí. Puede que en la primera ejecución sean 8 personas, como lo pide el ejercicio. Puede que en la siguiente ejecución sea un grupo más numeroso, entraron 25 personas. Cambia, va a variar. Todo depende del contenido de esta variable, no personas. ¿Cierto? Ahora la pregunta, hasta ahí, lo que llevo. ¿Sabemos qué contiene un personas? No, hay que preguntarle a alguien cuánto es ese número de personas. ¿Qué hay aquí? Ni idea. Entonces preguntémosle al usuario. Para hablar con el usuario usamos la instrucción mostrar y entre comillas podemos poner lo que sea. Y esto lo va a ver el usuario en pantalla, ¿cierto? Preguntémosle, ¿cuál es el número de personas? ¿Cuál es el total de personas? ¿Cuántas personas desea encuestar? Cualquier cosa sirve acá, ¿cierto? Perfecto. Entonces el usuario ve en pantalla eso y ve un error. ¿Por qué ve un error? ¿Quién me explica ese error? Porque no ha terminado con el arreglo. ¿El qué? No ha terminado con el arreglo. No he terminado con el arreglo, o sea, no tenemos conocimiento de esta variable, está en 0.
Y aquí me dice, las dimensiones deben ser mayores a 0. Porque inicialmente él asume, si yo no le asigno un dato, él asume que esa variable es 0, arranca vacía. Entonces mi arreglo, que ese es el lugar donde yo voy a meter datos, unos cajones ahí para que usted guarde lo que sea, todavía no tiene nada. Este num personas es 0 y una variable con 0 posiciones no me sirve. Tiene que tener un número. Entonces, para asignarle el valor al número tengo dos alternativas. Una de dos. O yo digo, vea, esa variable es igual a 8. Ahí sí funciona. Ya veo el mensaje. O permito que sea el usuario el que me escriba un numerito y que ese numerito se almacene en la variable. ¿Sí o no? Eso significa, el usuario ve este mensaje. ¿Cuál es el número de personas? ¿Tiene disponible el cursor para que escriba? Eso es responsabilidad del leer. El leer genera eso. El cursor titular para que el usuario escriba. Y aquello que escriba el usuario va a quedar almacenado en este punto. En personas, ¿cierto? Listo. Si yo pongo 8, entonces el total de casillas que tendré disponible en edades va a ser 8. Si aquí escribo 44, el total de espacios disponibles en edades va a ser 44. Listo, no hace nada más porque no le he dicho que haga nada más. Solamente el usuario ve todo aquello que sea mostrar y ya. Los procesos él no los ve. Los cálculos él no los ve, él solamente ve mostrar. Todo lo que yo ponga en mostrar. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí o no? Voy despacio porque yo sé que todavía tenemos dificultades, todavía las estoy cogiendo, pero vamos bien, ¿sí o no? Excelente. Ya, este programa hasta ahí empieza a hacer algo, listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a acumular las edades, preguntar por la edad de la persona y súmela, haga la sumatoria. Entonces, para hacer eso, debemos primero decirle, bueno, ¿cuánto arranca mi variable sumatoria? Mi variable sumatoria arranca en 0. Aunque es cierto que mencioné que el sistema asume que arranca en 0, no todos los sistemas asumen. Algunos sistemas le dicen variable no inicializada. Si usted no le dice cuánto arranca, ella no trabaja. Listo, entonces asumémonos a esto. Mejor, no permitamos que el sistema asuma algo, no, sea explícito, dígale, esa variable empieza en 0. Listo, muy bien. Ahora, tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es la edad de la persona? Sí. ¿Cuál es la edad de la persona? Y yo tengo que almacenar eso en algún lugar, ¿cierto? Eso va a ser aquí en este punto que yo destiné, leer edades en una posición cualquiera, ¿cierto? Pero efectivamente, yo esa pregunta, ese proceso, esas dos instrucciones yo las tengo que repetir tanto número de personas, ¿sí o no? Entonces, cuando algo se tenga que repetir tantas veces, en esos casos lo que vamos a hacer es utilizar esta expresión que es para. Y para me dice, asignación inicial, variable, valor. Listo, entonces necesito una variable. Eso va a ser esta variable que yo puse por aquí arriba, ahí, el famoso contador. Entonces, para una variable que arranca en 0 y va a llegar hasta el número de personas, vamos a hacer algo. Todo lo que esté entre para y fin para se va a repetir hasta que esta variable lo indique. ¿Listo? ¿Y qué pasa con la i? Pues que la i internamente va a estar incrementándose ella solita. Esa es la funcionalidad de un para, ¿cierto? Entonces, si yo verifico esto por aquí en una prueba de escritorio y le digo muéstreme qué va a pasar con la variable i, entonces cuando yo ejecuto esto, primer paso, la arranca, bueno, muestra esta que está ubicada en la primera línea, avanza, el usuario ve esto, avanza, el sistema espera que yo escribo, exageremos, 87 personas, listo, se dimensiona mi arreglo. Entonces miren, observen, vamos a estar atentos de este punto, ojito, aquí lo que yo voy a estar viendo es cuál es el contenido de la variable i. ¿Qué hay en i? Pues la primera vez hay un 0, ¿cierto? Y eso pasó por esto.
y dice igual a 0, listo, clarísimo, y es igual a 0, en efecto. Entonces cada vez que él hace la pregunta, le va a preguntar la edad de la persona, escribe un numerito, ese numerito queda almacenado allí en edades, doy enter, avanzo, hijito, avanzo. ¿Sí ven lo que está sucediendo abajo? ¿Qué está pasando con la variable i? Incrementa, va de 1 en 1, arrancó en 0. Y ella solita, ¿eh? Que ahí no hay ningún proceso, ahí no dice ninguna parte i más 1 o i es igual a i más 1, nada. Ella solita, bien juiciosa, incrementa su valor automáticamente. Eso es el para. ¿Listo? Perfecto. Sigamos. Ya sé cómo se comporta la i. Ahora, ¿cómo se comporta edades? Edades es un espacio en memoria, ¿cierto? En edades va a existir en memoria, en el disco duro, por allá. ¿Y qué tiene de particular? Que edades ya no va a ser un solo dato. Edades es un espacio subdividido en diferentes casillas. ¿Cuántas? La que diga en total num personas, ¿sí o no? Num personas. ¿Y qué puedo hacer en cada casilla? Meter lo que sea. ¿Y cómo meter aquí? La edad de una persona. ¿Cómo controlo en qué lugar van las cosas? Con las posiciones. Esto tiene unos subíndices, un lugar determinado que controlado por un numerito, un personas, me dice, esta casilla se identifica con el número 0. Lo que meta ahí, usted lo va a poder extraer o lo va a poder meter con el número. Entonces, edades en posición 0 va a contener algo. Edades en posición 4 va a contener otra cosa. ¿Listo? Claro, hasta acá. Eso es una regla. ¿Vale? Entonces, lo que debo hacer es aquí indicarle al sistema en qué posición que quede guardado el dato, la edad. Entonces, aquí, ¿quién es el que está variando? ¿Quién es el que está haciendo este movimiento? 0, 1, 2, 3, 4, ya lo vimos. Ahí. ¿Sí o no? Eso pongo ahí. Entre corchetes ponemos una variable que represente un número, que ese número esté cambiando automáticamente. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces esto ya me garantiza que almaceno todas las edades en un lugar determinado. ¿Cuál? Edades, posición tal, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, etcétera, etcétera. Yo Nelson, buenos días. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Sigue, ahora sí, hacer la sumatoria dentro de esa estructura repetitiva. Todo lo que esté en este bloque se va a repetir num personas veces. De lo que tengo que repetir num personas veces, n veces, es acumular la suma. Entonces, para acumular, yo voy a decir, a esta variable sumatoria va a ser igual a, ¿qué va a recibir esa variable? Lo que ya tenía antes, a ella misma, más el nuevo dato que yo acabo de adquirir, edades en posición i. Entonces, ¿qué va a pasar? Ella arranca en 0. ¿Ya? Digamos, no te hasta acá. Esa variable tiene un comportamiento especial. Por esa función que está cumpliendo ahí, la vamos a llamar acumulador. El nombre es suficientemente descriptivo, ¿cierto? ¿Qué hace? Acumula. ¿Y qué pasa cuando usted acumula? Usted tiene un espacio disponible. Arranca vacío. ¿Y qué hace? Le empieza a echar cosas. Y ella se va llenando, y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando, y aumenta, ¿cierto? Acumula. ¿Cierto? Para que un acumulador cumpla su cometido, debo hacer eso. Primero define ese acumulador con un valor inicial, que siempre es 0. En alguna parte usted va a decir, ese acumulador va a ser igual a él mismo más otra cosa. Para que empiece a sumar, para que se empiece a llenar. Se va a llenar a sí mismo. ¿A quién estoy llenando? El mismo. Entonces, ¿qué pasa acá? Y de alguna forma esto se va a repetir. Suma esto que esté acá. Suma el mismo valor inicial que se dio. Lo que él tenía más lo nuevo. Pero o sea que sería lo mismo escribir x igual a 0 más 1. No me da. A ver,
X es igual a 0 más 1, pero es que esto es una cosa que yo puedo... Es igual a 1. Es igual a 1. No me sirve. Se inicializa en 0, eso sí es necesario. Pero yo necesito que lo que voy a recibir se le adicione a lo que ya tenía. Listo, entonces vean lo que va a pasar. Por aquí hagamos la prueba de escritorio. Entonces, X. ¿Qué contiene X? Arranca en 0. Yo empiezo a ejecutar línea por línea, aguar. De alguna forma llego a esto, a un bucle, a un ciclo. Y me dice, X es igual a X más Y. Entonces, ¿qué me debo preguntar? ¿Qué hay en X? Al principio 0. Luego también me tengo que preguntar, en este ejemplo, X es igual a X más Y. ¿Qué hay en Y? Y asumamos que en Y estoy tomando otro dato. Digamos que Y tiene un 3, le metí un 3. De alguna forma, en la Y hay un número 3. Entonces, ¿ahora qué hago? X va a ser igual, o sea, en el espacio de X voy a almacenar un nuevo valor. ¿Cuál? Lo que había en X, 0. Más lo que hay en Y, 3. 0 más 3, 3. Entonces, este valor desaparece, se reemplaza por el 3. Nuevo dato, se actualizó. De alguna forma se va a repetir el proceso, voy a adquirir un nuevo valor para Y, voy a inventar otro valor para Y, 5. Ahora, ¿qué pasa? En X voy a almacenar algo, ¿qué? Lo que había antes, 3. Y lo nuevo, que es el contenido de Y, o sea 5. Ahora, ¿cuál es el nuevo valor de X? ¿Cierto? 5 más 3, esto se reemplaza, desaparece y ahora queda un 8. Entonces vean que la X constantemente va a estar cambiando. ¿Qué tanto? Tantas veces como lo diga Y. Es el nuevo valor. Ese siempre dentro del par. Claro, Sí. para que se repita. Sí, Pero bien. es una duda, con la dimensión no altera, en el par así inicializado en 0, es que si usted lo inicializa en 0 y compro, le decimos cuántos números de personas, le decimos que compro 2. Y como él está contando 0, pues va a pedir 3 datos. Sí, señor, tiene razón. Excelente. Aunque eso es aparte de lo que estaba mencionando aquí, pero sí. Entonces, aquí hay un pequeño detalle. Estamos empezando a contar desde 0. Es decir, si yo digo voy a encuestar 10 personas, es cierto, son 10 personas. Pero si empiezo a contar desde 0, ¿cómo hago para llegar hasta 10 personas? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están las 10. Entonces, el límite de repeticiones de esto no va a ser 10. Va a ser 1. ¿Cuál? Uno menos. Para I igual a 1. Perdón, le dije 1, igual a 0. Es un problema de resolución. Está chiquito. Es una I. ¿Sí o no? Ahí sí. I igual a 0. Listo. Esa observación es importante. Sí, yo no voy a llegar hasta el número de personas. Y el hasta puede ser un número, una variable o una operación. También es válido. Entonces esto, menos 1. Ahí sí está perfecto. ¿Listo? Y... ¿comprendido? Espera. ¿Por qué puso ahí hasta el número de Porque, jugamos, vuelvo y juega. Voy a encuestar 10 personas. Pero si mi arreglo empieza desde la posición 0, no va a llegar hasta la posición 10. Voy a llegar hasta la posición 9. Y como la I va a decir posición tal, va a llegar a un punto en el que nos salimos del borde. Ahí va a llegar hasta 10. No me sirve. Probémoslo, vean. Probémoslo sin esto. Lo voy a ejecutar, F9. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Me va a preguntar por el número de personas, listo. Pero si pondría menos 1, si pondría en dimensión es 9. Pero como está el número de personas, el usuario es el que pone el número de personas, ¿no? Sí, el usuario sí pone el número de personas. Ah, sí, pero igual, no te pega igual. Vean lo que va a pasar. O sea, para el usuario el 0 no existe. Hay cosas que el usuario no ve. O sea, para el usuario no le interesa que yo esté restando 1 o que empiece desde 0. Eso el usuario no lo ve. Así yo lo pongo en 5, pongámoslo en 3 más bien, cortico. Entonces, ahí empieza el ciclo pi. Ahí ya estamos adentro. ¿Adentro de qué? De esto.
¿Por qué? Porque esa es la instrucción. Hola ahí me la resaltó. Miren, estamos dentro del para. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a repetir tantas veces como lo diga el para. Entonces, me va a preguntar unas edades. Antes va a pedir un dato de más. Va a pedir un dato de más y va a sacar un error. 1, 2, 3. Y ahí, como está el para, va a hacer una iteración más. Va a llegar a una cuarta. Empezamos en 0 y llegamos hasta n personas, que era 3. 0, 1, 2, 3, ¿verdad? 4, pero yo necesitaba era 3. ¿Sí o no? ¿Y a qué dice? Subíndice fuera de rango. O sea, este número 3 desbordó la capacidad que yo he planteado. ¿Sí o no? Entonces, no me sirve poner hasta número personas. Porque mi última posición, mi último subíndice no va a ser el número 3. Uno menos de eso. ¿Y cómo hace el sistema para hacer que esa inmediatamente si se pone número de personas, digamos, hacerlo en cuenta hasta 3? Entonces la mayoría Automáticamente cuenta hasta 3 y ya. Él automáticamente cuenta hasta 3. casi siempre hay que poner menos 1. Sí, porque arrancamos en 0, entonces aquí debemos decir menos 1. Menos 1. Epa, menos Debe ser en corchetes 1. para. Porque es una operación aritmética. ¿Listo? Listo. Ahí sí va a andar. Vuelve y juega. 3 personas. ¿Cuál es la edad de la persona? Tanto. 1, 2, 3. Y finaliza. Y no hay ningún problema. Listo. Claro, está ahí. Perfecto. ¿Alguna inquietud? Voy a ir despacio para solventar dudas. Pregunten todo lo que quieran. Profe, ¿por qué? ¿Para qué? Listo, háganlo. Es el momento de preguntar. Para que después yo les saque la leche y les diga: ese ejercicio es para 5 minutos. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna inquietud? Avancemos. Entonces, esta estructura ya me estoy muy familiarizado con esto. Démoslo así gigante. Siempre voy a usar las instrucciones definir, mostrar, leer. En algún momento en una variable realizaré una asignación o realizaré algún cálculo y maniobro con eso. Si necesito repetir algo, lo meto dentro de un para. Veremos que también lo puedo meter en una instrucción mientras, o en una instrucción repetir. Y si necesito validar, pues las pondré en un condicional, en un sí, y listo. ¿Ok? Perfecto, sigamos. Ya tengo la sumatoria. Miremos qué pasa con esa variable. Esto que va a hacer es solamente para depurar, o sea, verificar que el programa hace lo que yo creo que hace, lo que yo digo que hace. Entonces, mientras uno programa, uno hace pruebas. Y mientras uno hace pruebas, uno espera ver algunos resultados, ¿cierto? Algunos resultados parciales. Entonces yo voy a hacer esto: mostrar sumatoria. Eso es para pruebas. Es que lo voy a dejar definitivamente así y el usuario va a estar viendo constantemente sumatoria. No, esto es para mí, esto es para probar qué está sucediendo en la variable sumatoria. Entonces empieza: ¿cuál es el número de personas? Voy a mostrarlo más bien aquí, antes de hacer todas las preguntas. Ahí, para más útil. ¿Cuál es el número de personas? Bueno, 3 personas. ¿De dónde salió ese 0? Del mostrar sumatoria. ¿Qué hay en sumatoria? 0, porque es que vean, vamos en orden. Él hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, y vean, llegó a este punto. Y efectivamente, sumatoria contiene un 0. Y cuando le digo mostrar sumatoria, le estoy diciendo: muéstrame en pantalla cuál es el contenido de la variable sumatoria. Y vean, esto está relacionado, esto está ligado, ¿sí o no? Efectivamente, este 0 que está aquí es este, ¿sí o no? Y lo estoy viendo por esto. ¿Vale? Ya está ahí. Perfecto. Ahí salió el 0. Pero lo dicho, eso es para efectos de prueba. Es que al final le vamos a entregar eso al usuario y el usuario va a estar preguntando ahí qué significa ese 0. A él no le importa. No le interesa, no es de su interés. A él le va a importar, dígame el promedio, ya. Pero para probar, para verificar qué está pasando con mi programa, podemos hacer eso. Muéstrame el contenido de la variable. Ah, si se está comportando bien o no, ese número porque quedó ahí. Listo. Ahora empezamos. Ya estamos confinados
en el para. Ya estamos aquí adentro. Y hasta que no se completen el total de repeticiones, esto se va a dar varias veces. Listo. ¿Cuál es la edad de la persona? Mi primera persona tiene 19 años. 19. ¿Por qué salió 19? Entonces nosotros ya estábamos aquí, ejecutamos esto, vimos el 0, bien. Le hemos dicho al usuario cuál es la edad de la persona, eso es esto, bien. Escribimos 19 y ese 19 se almacena acá. Y luego le hemos dicho, sumatoria es igual a sumatoria, que la primera vez era 0. Muy buenos días. Más lo que hay en edades. ¿Y qué hay en edades? Pues vea lo que hay en edades. 19, que fue el dato que yo digité. Conclusión. Ahora, ¿cuál es el nuevo valor de sumatoria? ¿Qué? ¿Quién dijo 1? 19. Ese 3 que puse, es cierto, ese 3, pongámoslo en azul. Ese 3 que puse es el número de personas. ¿Dónde queda almacenado? Acá. ¿Y cuál es la finalidad de ese 3? Controlar cuántas veces se va a repetir esto. Cada variable tiene su trabajo. El trabajo en num personas es decirme cuántas veces se va a repetir esto, porque va a pasar esto. Sube, baja, hace todo, se rebota. Hace todo, y fin para, rebota. Hace esto, fin para, rebota. ¿Cuántas veces va a rebotar? Num personas veces menos 1. ¿3 veces? En este caso 3 porque empezamos desde 0. ¿Listo? ¿Sí o no? Claro, está ahí. O sea, ¿por qué puse ese 3? ¿Cuál es la finalidad de ese 3? ¿Dónde queda ese 3? Queda acá en num personas. ¿Listo? Muy bien. Si le pongo 5, ya me repetí 5 veces. Sí, exacto. Y ahora me está mostrando el 19, vean, esto es responsabilidad de quién, de esta instrucción que está en la línea 14, o sea, mostrar el contenido de la variable sumatoria. 19, efectivamente. Y ahora, esto es responsabilidad de quién, de esta línea 16, mostrar cuál es la edad de la persona. Entonces mi programa es secuencial y obediente. En ese orden de instrucciones que yo doy, así las ejecuta. Ahí estás, ahora está esperando, esto que este cursor está ahí titilando, esperando a que yo escriba, es responsabilidad de la línea 17. Leer edades. Entonces él está esperando que yo escriba algo y ese algo lo va a meter aquí. Edades en posición I. Yo voy a escribir otro numerito, 11. Al dar enter, eso se guarda aquí, inmediatamente se va a disparar esta operación y como él va a rebotar, luego voy a ver esto, mostrar sumatoria. Queda 30. ¿De dónde salió ese 30? La sumatoria de las edades, que por lo que habíamos visto antes, ya llevaba esto que está aquí, este 19, es el contenido de sumatoria. Esa era la primera vez. La segunda vez, pues la segunda vez allá adentro pasa esto. Sumatoria es igual a sumatoria. ¿Cuánto era sumatoria? 19. Más la nueva edad. ¿Cuál es la nueva edad? 11. Conclusión. 19 más 11. Normalmente, casi siempre, da 30. ¿Y dónde quedó metido ese 30? Y quedó metido en sumatoria. Quedó metido en sumatoria. Ese es mi acumulador. Ahí estoy viendo cómo se comporta el acumulador. Ahora sí, ¿sí o no? Y le estoy diciendo dentro del ciclo, bueno, cada vez que usted empiece un nuevo proceso, muéstreme qué hay en sumatoria. Véalo ahí. ¿Sí o no? Voy a introducir otra edad. 44. ¿Por qué no me mostró nada? Tiene las 3. Ya hizo las 3 repeticiones. Eso es el para, repetir algo. Como no volví a entrar, no alcancé a mostrar por cuarta vez el contenido de sumatoria. ¿Cuántas veces me mostró el contenido de sumatoria? 1, 2, 3. Ya cumplió su cometido, ¿sí o no? No voy a la cuarta porque ya cumplí con mi condena dentro del para.
condenado a 4 iteraciones. Eso es lo que pasa ahí. O sea que para la Si yo quiero cuarta, ver la calculeta, para ver la cuarta tendríamos que sacarlo del par. Sí, señor. No sé, yo diría que aún falta, debería mostrarse pero porque ahí está preguntando la persona, a la edad. Debería mostrar estas tres. Aunque esa es la persona arriba. Y si lo pongo de sumatorio ya te parte la discusión. Pero las 3 personas ya las abarqué. Sí. Una persona, Por eso. Y lo muestras. Debería mostrar. Ah, listo. Pero lo que Pero no hay va una a persona pasar. igual hace eso. Igual hace eso. Se lo metí antes del para, le va a poner. Sí, claro. Yo puedo hacer esto. Lo puedo hacer. Es que también puedo hacer esto. Y no hay problema. Y también puedo hacer esto. No hay problema. Usted puede poner en mostrar su variable. Profe, eso es lo que yo le quería decir. Si lo pongo antes del para. Si lo pongo antes del para, listo. Antes del para, le va a hacer. Contemplemos todas las posibilidades. Solamente antes del para. Entonces, ¿qué voy a ver? Pero yo cierro esto. Listo. Vuelve y juega. Toma 2. Solamente antes del para. Solamente antes del para. Número de personas 3, 0, 19, 11, 44. Entonces, solamente estoy viendo este mensaje una vez. No está dentro del para, entonces no se repite. Está antes del para, se va a ver una vez. ¿Y cuál es el contenido de sumatoria? 0. Veo 0. Primera posibilidad. Segunda, ya vimos qué pasaba si lo metía en la línea 17, ¿cierto? Dentro del para. Entonces no lo va a poner ahí, sino que lo va a poner aquí al final. Aquí el cambio. Vamos a ver qué cambio tiene eso. ¿Qué efecto Solo tiene muestra poner una vez. un mostrar en un lugar o en otro? Solo lo muestra una vez y con todas las materias. No, lo muestran todas las veces. No, todas las veces. Ya porque está el para. Pero igual se queda las tres veces. Eso. Sí. No, tiene parcero. Pero no. Sí lo voy a ver 3 veces, pero no voy a ver lo mismo que antes cuando lo puse en la línea 17. Veamos, 3 personas, los mismos datos. 11, 19, 44. Esa es, profe, la que yo le decía. Entonces es mejor ahí que arriba. En este caso sí. Para estos Y ahí efectos nos de muestra las prueba, tres sumatorias que necesitamos. para estos efectos de prueba sí me conviene más ponerlo abajo. Claro. Eso me demuestra entonces que Porque ahora al rato apenas nos estaba mostrando sumatorias y lo llevamos a hacer. eso. Porque la primera es cuántas personas y estaba sumando apenas 12 edades. No es que esté sumando, o sea, estaba sumando todo, pero no me Estaba estaba mostrando, costando, o sea, no me estaba resultado. alcanzando a mostrar el resultado. Eso es, perfecto. Muy arriba antes de mostrar. Eso, lo puse antes del proceso. Inmediatamente descuenta uno. Le falta una, le falta mostrar el último resultado, ¿cierto? Entonces lo conveniente que será, muchachos, si quiero ver cómo se comporta mi variable, muéstreme esa variable, pero después de hacer algo con ella. ¿Listo? La otra es si lo ponemos después del fin para abajo, está lo mismo que al principio, ¿no? Casi. Solamente lo repite. Pero ya queda claro de dónde salió este 74, ¿sí o no? Claro, la sumatoria de las tres. De la sumatoria de las 3. Ya tenía, yo ya traía 30, ya sé dónde salió este 30, ¿sí o no? Este 30 no tengo problemas de sustentar de dónde viene ni por qué está ahí, ¿cierto? Solamente faltaba este proceso, sumatoria es igual a sumatoria, 30, más la última edad, 44, conclusión, Profe, ahí sale el 74, ¿sí o no? ahí no cogió la edad de 11. Claro, Claro que no. Como a 44. Primera edad 11, segunda 19, 30. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe, ahora si lo ponemos fuera del fin para. Si lo pongo fuera del fin para, verifiquemos a ver qué pasa. Igualmente que al principio, ¿cierto? Solamente el cero. Solamente se va a ver una vez, Una sola vez en el pero salimos del para y ¿qué pasó dentro del para? No se repite. Solamente repite, solo volvería lo a la vamos a primera hacer una edad. vez. Pero ¿qué pasó dentro del para? ¿Qué pasó dentro del para? Se repite. Se repite, pero que eso, suma. Voy a ver el último contenido de sumatorio.
Y se supone que para los factores en cero, o sea, que abajo avería 74. Vamos a ver el total de la suma. porque ya sumó. El total de la suma. Se va a ver el total de la suma. Porque si lo pongo por fuera, él hizo esto, entró, dio vuelta, pero cada vez que entró, ¿qué hizo con sumatoria? Lo alteró, entonces no va a haber cero. Solamente tenemos el resultado total. El resultado total, ahí sí, estamos de acuerdo, entonces hagámoslo. Si lo pongo por fuera del para, ya no voy a ver el contenido de sumatoria 3 veces, lo voy a ver una vez, pero ¿cuál contenido voy a ver? Vuelve y juega. Solamente el total de la suma. En total, 3 personas, 11, 19, 44. Y ya sabemos de dónde viene ese 74, ¿sí o no? Claro, está ahí. Diana, ¿alguna duda? Muy bien. Focus, excelente. Pero hasta ahí me sigue todo, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué es lo que necesito? Pregunten, están perdidos, no importa, venga, ubiquémonos. Estamos en el bloque 1, salón 703. ¿Listo? Entonces, ahora lo que me queda hacer es el proceso como tal. Ya veo que mi variable sumatoria tiene una finalidad y la cumple. Acumula, ya crece, la vieron crecer. 0, 11, 30, 74. Aumentó en función de edades. Y edades es lo que digita el usuario y ahí queda guardado todo. Entonces, hagamos el cálculo. Esto era para pruebas. Si era para pruebas ya o lo comento o lo quito. Que ya cuando esto se ejecute el usuario ya no va a ver eso. 3 personas, 11, 19, 44, no ve nada. Pero porque lo comenté y uno comenta texto para poner una pista para mí como programador, poner un comentario, esto sirve para tal cosa, o para omitir instrucciones. Estoy haciendo pruebas, listo, prenda eso. Ya terminé las pruebas, apáguelo, por decirlo de alguna forma. Claro. Listo. Entonces ya no necesito eso. Comentémoslo. Entonces ahora llevemos a cabo el proceso. ¿Cuál es mi proceso? La finalidad del ejercicio es esta. Entonces que el promedio sea igual ¿a qué? A la sumatoria dividido. ¿Y dónde está? En persona, ¿sí o no? Y puedo ponerla ahí. ¿Será que ahí le tengo que restar uno? No, ahí no tengo que restarle uno. Porque ya lo restó arriba. Porque en el proceso, no es porque ya lo haya restado arriba, sino porque en el cálculo no es necesario restarle uno. ¿Listo? ¿Sí o no? Perfecto, ya, ese es el promedio. Y entonces, ya le puedo comunicar al usuario qué pasó. Entonces, para hablar con el usuario, para mostrarle resultados, uso mostrar. El promedio de las... ¿Cómo lo va a armar? El promedio de las... no personas es... promedio. ¿Y ahí que estoy combinando? Un texto... Bueno, porque ya como hay dentro del... ¿Dentro de quién? dentro de las comillas. Ahí no hay ninguna coma entre comillas. En comillas tengo un mensajito, ahí no hay coma. En otras comas hay otro mensajito, ahí no hay coma. Ahí lo que estoy es separando un texto, está entre comillas dobles, de una variable y además separando eso de un otro texto de otra variable. ¿Listo? Entonces ejecutemos eso, a ver qué pasa. Esto hasta aquí ya sé cómo se comporta, ahí no hay que explicar nada. 3 personas, 11, 19, 44. Pero para lo que iba, el promedio de las 3 no le faltan personas. Sí, tengo que armar ese mensaje más bonito. El promedio de las 3 ¿qué? De las 3 personas es, y ahí sí, dalo ahí. Así armé este mensajito. El promedio, eso es una constante, de las num personas, entonces dependiendo del contenido de la variable, veremos esto.
Personas es, esto es otra constante, eso va a estar permanente ahí, pero después veré el contenido de la variable promedio, que según él es 24.6666667. Y no tengo por qué desconfiar. Una operación aritmética, posible que falle. Por si las moscas, pues validemos. Pongamos en una calculadora, yo voy a decir, ¿cuánto era que daba la suma? 74. Sí. Dividido 3. Sí, claro, está bien. Funciona. Y cuando probemos, tengamos algunos datos de referencia para poder decir, vea, si yo le introduzco a ese programa estos numeritos, me tiene que dar esto. Si no me da eso, algo falló. Algo está mal planteado, revisemos. Listo, esa es mi prueba. Ahora está acá. Vean que el ejercicio cumple con todas las necesidades. Me dice cuál es el promedio. Si aumento el número de personas, vamos a aumentar el número de personas. Ya son las 8 que me pide inicialmente el ejercicio. Entonces van a pedir 8 edades. 1, 2, 3, 4, 5. Un ancianito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ah, listo. Como las 8 personas, el promedio de las 8 personas es 20. 20, ¿verdad? Que eso nos va a quedar fácil validarlo. Yo metí 10, 20, 30, 40, 50, 140, 150, 160. Y 160 dividido 8. 20. Funcionó. Cumple con el objetivo. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Ninguna? Ese problema sería fácil, pero si uno le pasa una bobadita. Eso del menos 1, yo antes intenté y eso. Ah, con razón no daba. Entonces, por eso estoy haciendo eso. Eso se hacía en 5 minutos, pero ya me gasté 1 hora. No importa, no importa. Con tal de que el ejercicio quede claro, vamos bien. ¿Listo? Una pregunta, ¿y si sumatoria lo dejamos? Igual yo no lo tengo. ¿Y si sumatoria qué? Si el valor de ellos no la muestra, entonces se queda Pero, o sea, la inquietud que me plantean acá está interesante. Y si yo empiezo desde 1 y a esto no le pongo el número de personas, Va a haber un problema con ahí sigue estando un problema. Ahí sigue habiendo un problema. la dimensión. O sea, numéricamente hablando, ahí sí me cogen las repeticiones que son. Ahí las va a repetir número de personas veces. Pongo 8, las repite 8. Sin embargo, el problema está todavía en la posición de edades. Para eso se pone el chulito en ese turno, no. Aquí es donde va a estar el problema. Porque ¿qué metí aquí? La I. ¿Qué tengo arriba? Para I igual a 1 hasta 1000 personas. Ahí ya debe haber metido uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué posición arranco? ¿Cuál arranco dentro de este ciclo? Arranco el 1. ¿Y qué pasó con la 0? Que era la primera posición. No la llené. No la llené. ¿Y qué va a pasar? Él va a avanzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eran las 8. No, personas igual a 8. Eran 8. Entonces él arranca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pregunta, ¿existe la posición número 8? No, no existe. Existe hasta la posición 7. La posición 7 sí existe. Pero la 8 no. Ese es el problema. Pero la muestra me lo abriendo en sí. No, siguen las mismas 8. Tratará de llegar a la 9ª posición. Tratará de llegar a la 9ª, pero no existe. Queda un caboncito vacío. Tiene dos problemas. Primero, va a tratar de llegar a una posición que no existe, la 9ª. Y va a dejar un espacio en blanco. ¿Cuál? Edades en posición 0 nunca se llenó. ¿Listo? Si lo pongo así, para i igual a 1 hasta en personas. Inconvenientes de esto, la posición 0 no se toca y él va a tratar de llegar a la posición 9. A la posición 9, si son 8 personas. ¿Listo? Bien. Pues, Príncipe, ahí viene entonces, ¿qué es lo que quiere hacer dimensión? Porque yo vi un ejercicio, no tiene necesidad para que le calcular. Por el perfil, tal vez. Por el perfil, sí. Así viendo bien el ejercicio, como no entiendo qué función tiene. Ah, listo, no, vea, me gusta, ya iba para allá también. Diego lo que me dice es que yo sencillamente podía hacer esto, vean, yo podía hacer esto.
Vean el pequeño cambio que hice. Profe, buenos días. No, no tengo llave. Mira, no tiene la llave. No, nada. ¿Tendrán dónde? Creo que arriba o abajo. A ver, gracias. Con gusto. Vean el pequeño cambio que hice. Estoy omitiendo el arreglo. Lo estoy reemplazando por una variable común y silvestre, que llame edad. Y entonces hice los cambios pertinentes. Ya no es leer edades, sino leer edad. Ya no es sumatoria más edades, sino sumatoria más edad. Verifiquemos esto. Número de personas, 3. Los mismos datos de ahorita. 11, 19, 44. Dio exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué finalidad, qué ventaja tiene usar el arreglo? Si da lo mismo. Eso. El ejercicio no lo dice. El ejercicio solamente me indica, puse un arreglo. No me dice para qué. Y no le vemos la utilidad hasta ahora, ¿cierto? Sin embargo, sí tiene una utilidad y es la siguiente. Dejémosla como estaba antes. Ahí estaba como estaba antes. El ejercicio no lo dice. Pero si por alguna razón te dicen, bueno, dígame cuál fue la edad de la tercera persona. Bueno, la última, fácil. Pero dígame cuál fue la edad de la segunda persona. Si es con variable, la primera edad era 11, la segunda edad 22. No aparece porque se va como reescribiendo, ¿no? Se va a reescribir. Y la tercera edad, entonces, ¿qué contendría la variable edad? Él mantendría solamente la última edad, siempre la última. En cambio, si me preguntan cuál fue la segunda edad, esta variable no es capaz de responder eso. En cambio, un arreglo sí, porque es que el arreglo edades me va a decir, voy a dibujar verticalmente esta vez. Él me va a decir, en la posición 0 está el 11, en la posición 1 está el 19 y en la posición 2 está el 44. ¿Cuál fue la segunda? Fácil, edades en posición 1. ¿Sí o no? Y esa es la utilidad, a eso también quería llegar. Yo podría poner por acá abajo otra cosita así. Voy a repetir esto. Ya no necesito sumar, ya no necesito leer. Entonces solamente me voy a concentrar en un mostrar. Ejecutemos esto. ¿Cuál es el número de personas? 3, 11, 19, 44. Hey, ¿qué pasó ahí? Explotó. Ah, claro. Desde 0 hasta menos 1. Este 4 está de espía. ¿Yo qué hice? Ya, ahí sí. Toma 2. 3 personas, 11. ¿Qué pasó aquí? ¿Yo qué hice? A ver, despacio. 3. Ay, yo cambio lo que no era. Era acá. Quité este, no debía haber quitado este. Dejémoslo como estaba antes. Ya. Es que esto es mucha pelota. Saca. 3, ahí sí, 11, 19, 44. Ups. Casi. Aquí falta el menos 1. Aquí deberíamos arrancar desde 0. Este mostrar me gusta más como titular, entonces lo voy a sacar de acá. Y aquí solamente voy a mostrar el contenido de mi arreglo. 3 personas, 11, 19, 44. Y esa es la capacidad que tiene el arreglo, la ventaja contra la variable. La variable no tiene ni idea de cuáles fueron los datos, ella solamente conserva el último. En cambio el arreglo sí tiene la capacidad de decir que la primera edad fue 11, la segunda edad fue 19 y la tercera edad fue 44. ¿Sí lo ven ahí? La diferencia guarda Sí, como si fuera el historial. Esto es el historial. ¿Cuáles fueron las edades? Fue esta y fue esta. ¿De dónde salió esto? Pues esto sale de... Ese 11 es edades en posición 0. El de abajo, ese 19, es edades en posición 1. Y ese 44 es edades en posición 2.
sea, es el contenido de ese arreglo en tal posición. Ahí no nos puede decir exactamente la posición que tiene. También puede, claro. ¿Y cómo? Fácil. Armemos eso en el mostrar. Por eso lo saqué de acá, porque si lo dejo adentro, él va a ver las edades registradas fueron, las edades registradas fueron. No, que en vez de eso muestre posición. ¿Y dónde está la posición acá? Posición y. Vamos a ver qué hace ahí. 3 personas, 11, 19, 44. Que lo pone todo pegado. Lo pone todo pegado, pues despeguémoslo un poquito. ¿Cómo lo despego? Pongamos entre ellos tal vez un guión o un espacio, como quieran, y todo separado por comas. Entonces, 3 personas, 11, 19, 44. Pero ahí tendría que ser I más 1 para que vaya en orden, digamos, por ejemplo. Como si fuera un listado, ¿cierto? Exacto. Ah, entonces, exactamente. Ya no quiero ver que empiece en 0 porque esto es como para efectos de informes. Ah, muéstrame el listado de personas, a ver si es verdad que se hizo una encuesta. Ah, entonces en el caso, como ya es algo humano, esto es en máquina. En máquina ya sí le interesa saber, la posición 0 es esta. Pero para las personas, pues sí sería conveniente un más 1 acá. Veamos los cambios. Las edades registradas, vea, ahí está el listado. ¿Sí o no? Si uno quiere ver, digamos, la posición 2, cambiaría la I por una Q2. Eso, es que yo puedo o mostrarlo todo o mostrar algo particular. Entonces yo quiero ver una sola edad. Lo voy a comentar. Comento. Quiero ver, no las edades, pongamos otro mensajito. La edad, la segunda edad registrada fue. Y ahí lo puedo hacer directo porque es una sola. Entonces voy a decir edades en posición. ¿Quién dijo 2? 3, 11, 19, 44. La segunda edad registrada fue 19. Eso es cierto. ¿Y cómo lo controlé? Vea, desde acá. Este mensaje, este numerito, ¿qué es este? ¿Dónde quedó almacenado? Ahí quedó almacenado. ¿Listo? ¿Queda claro? Y ahí sí le vemos una utilidad, ahí sí le vemos un sentido al arreglo, porque es cierto, el ejercicio se puede resolver sin arreglo. La segunda edad registrada ya sería Es una posición. Exacto. Y si quiero mostrarlas todas, ponga dentro de un para eso. Eso es lo que yo quería saber. ¿Se puede mostrar una por una? Sí, se puede mostrar una por una. Se pueden mostrar todas. Se puede operar sobre las posiciones. Ay, es que esto es un mundo de posibilidades. ¿Cómo daría entonces un para lo que el usuario diga? Quiero ver tal posición. ¿Se puede poner alguna opción? Yo quiero ver la mayor edad y la menor. Ah, ese es el trabajo final. No, pues yo digamos que la primera, por ejemplo, que Se si- puede, si- claro que se puede. ¿Qué muestra? Téngamelo ahí, lo vamos a hacer, pero téngamelo ahí. Que eso sería mostrar otro para ¿cierto? Que digamos mostrar Se puede hacer en otro para, pero también se puede hacer en el mismo para. Vamos a ver, esa es metodología. Me gusta el ejercicio de preguntarle al usuario. Pregúnteme qué posición quiere ver. Listo. Entonces, hagámoslo aquí. Ese, téngamelo ahí. Lo voy a hacer, pero vamos despacio, porque eso implica otra cosita. Aunque no, hagámoslo de una vez. Sí, hagámoslo de una vez. Pero por partes. Primero, permitámosle al usuario que me pregunte qué posición quiere ver. Dígame el número de la persona que desea consultar. ¿Cierto? Pero es en humano, o sea, me refiero a humano porque es que usted no va a preguntar, no le va a decir a la máquina, dígame la posición 0. El que va a manipular esto, que puede ser la secretaria de la empresa, ella no tiene por qué saber que la posición inicial es 0. ¿Cierto? A ella le interesa la primera posición, ella va a escribir, yo quiero ver la edad de la persona número 1. Pero nosotros sí sabemos que la edad de la persona número 1 es la posición 0.
Es que nosotros tenemos que aprender a hablar dos lenguajes. El técnico, no, tenemos que aprender a comunicarnos de dos formas, técnico y no técnico. Mejor, tenemos que aprender a comunicarnos con personas expertas y no expertas. Expertas, si usted va a hablar con otro programador, vea, muéstreme que hay en la posición 0. Ahí estoy hablando técnicamente. Pero con una persona no experta, con la que va a manipular esto, que puede ser la secretaria, puede ser su asistente, puede ser la hermana que le está ayudando. La hermanita le va a preguntar, ¿y qué edad tiene la primera persona? Ella no le va a decir la posición 0, ella ni siquiera sabe qué es una posición. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces vamos allá. Promedio de las personas, y esto es lo que me pedía el ejercicio, entonces vamos a poner el bonus. Permitámosle al usuario que me pregunte por un número de persona. Dejemos ese ahí. Y hagamos esto interesante. Para variar. Voy a poner esto en un ciclo. ¿Para qué? Para permitirle al usuario ver edades de las personas que él quiera. Y él me diga, yo quiero ver la edad de la persona número 5, que lo vea. Que quiero ver la edad de la persona número 4, que lo vea. Y que él mismo diga, bueno, ya no quiero ver más edades. No le hagamos la pregunta una sola vez, hagámosle la pregunta tantas veces como a él se le ocurra. ¿Listo? Entonces para eso voy a necesitar otras variables. Voy a definir por aquí una variable que acá, más bien, dejémosla como real y llamémosla continuar. Listo. Necesito una variable que le permita al usuario continuar un proceso. Digamos, el usuario quiere registrar el nombre de la persona a la que se le pregunta la edad. También. Ahí en el cómo se pone real y hagamos eso también. Se pone Entonces, en una línea nueva. Pero tendría que ser otra definición, ¿cierto? Para poder dejarlo de arriba como real y abajo. No me sirve definición. O sea, en condiciones normales debería ser algo como esto: definir nombre como ahí. Carácter. Porque lo que va a almacenar es el nombre. Pero la idea sería que yo pueda relacionar un nombre con su respectiva edad, ¿sí o no? Entonces, si es un nombre con su respectiva edad, ¿será que me sirve una variable? Nombre de la primera edad. Eso quiero, nombre de la primera edad, nombre de la tercera edad, nombre de la quinta, no sencillo, nombre de la quinta persona y edad de la quinta persona. Nombre de edad de la tercera. Entonces, pero la pregunta es, ¿me sirve una variable para lograr ese cometido? Necesitaría dos. ¿Dos qué? Dos variables. Variables. No, necesitaría solo. O la variable tendría que estar en Dos arreglos. Eso, necesito dos arreglos. Uno para almacenar las edades y otro para almacenar los nombres. Y vamos a notar que ahí va a existir una relación directa en Luego, o sea, que posiciones. ahora que podemos definir es un arreglo diferente, ¿cierto? No definir. O para hacer los dos arreglos diferentes, ¿qué se tiene que poner en definir o en Dimensión. dimensión? Entonces sería En dimensión, porque aquí yo voy a hacer esto. digamos, de ver. Entonces yo puedo entender que en la posición 0 de edades está el nombre de Juan. Entonces en la posición 0 de nombre está la edad, ¿o no? En la misma posición tengo un dato, ¿cierto? Y todo corresponde. Cuando usted habla de la posición 0, está hablando de la edad de la primera persona y está hablando del nombre de la primera persona. Y si está hablando de la posición 2, la misma historia. Entonces voy a estar trabajando con dos vectores, pero que están relacionados por su posición, ¿sí o no? Por ahí, es la misma posición, tiene un orden consecuente. Solo que uno muestra la edad y el otro muestra el nombre. Eso, entonces ya no necesito una variable, esta variable, bye bye. En lugar de una variable, entonces vamos a poner otro arreglo que también va a tener un tamaño en personas. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cuál es la edad de la persona? Perfecto, pero ya no solamente me voy a limitar a obtener la edad de la persona, estoy ampliando mi encuesta, eso ya es
ya va a estar un poquito más completo. ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Cuál es el nombre de la persona? Y eso lo va a almacenar en mi arreglo nombre. Es exactamente lo mismo. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Hola, Laura. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Pero entonces no, para poner los nombres no es necesario crear una variable. Que ya está. Una prueba. ¿Sí funcionó o no funcionó? ¿Qué? Nada, esperemos a que llegue el padrino. Y ahí está el representante. ¿Y dónde está el suplente? Mateo. Espera, Ay, Mateo. ¿verdad? ¿Quién es Por acá Santiago? está, por acá está el suplente. Santiago. ¿Y qué pasó con Santiago? No, ¿quién es Santiago, verdad? Santiago, iban a. Sí, ya se quedó, eso ya se quedó ahí en el grupo, ya continuamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Santiago. ¿Ese es de aquí? Sí. Eso sirve para un debate virtual. Ay, María. Bueno, después me muestran sus debates. Yo no estoy ahí, pero bueno. Probemos esto. Probemos esto. Lo ejecuto. Voy a hacerlo con poquitas personas. Voy a ser más tacaño todavía, con 2. ¿Cuál es la edad de la persona? 11. ¿Cuál es el nombre de la persona? Este es Pepe. ¿Cuál es la edad de la persona? Estamos hablando de otra persona. 19. Y esta es mi amiguita. Es un nombre genérico, pues. Así como hay 1 millón de Pepes. Pero nada varía, porque el ejercicio tiene la misma finalidad. Dígame, ¿cuál es el promedio de edades? Fácil, 11 y 19, 30. Y 30 dividido 2, 15. La segunda edad registrada fue 19 y puedo todavía ser más específico. La segunda edad registrada fue 19 y puedo decir de quién. Ya puedo decir de quién. De nombre en posición. ¿Qué posición pongo acá? La misma, ¿sí o no? Veamos. Háblalo ahí. La segunda edad registrada fue 19 de Esperanza. Que fue la segunda persona que ingresé. ¿Sí o no? Pero ahí no podría también colocarse cuál es la edad de la persona 1. ¿Cuál es el nombre de la persona 1? Eso estaba yo La edad de la viendo. persona 2. O sea, hay más para que diga. Esperanza. Sí, es que el mensaje usted lo puede dar Pero para es que, cualquiera. o sea, a mí se me hace que está como al revés. Primero debería ser el nombre de la persona y luego la edad. Sí. Como quiera hacer la encuesta, porque hay a veces no me pueden encuestar, o sea, menores no me pueden encuestar, digamos, no pueden firmar ningún documento público, entonces va a empezar con la edad. ¿Cuál es su edad para poderle hacer la encuesta? Normalmente de todo lado usted va a preguntar, usted como ella, ¿qué edad tiene? Tal, número de teléfono. Lo que están diciendo es que busquemos por nombre. Siempre empieza por el signo, pues. Ya, porque ya digamos, si esto tiene una restricción de edad que ya para mayores de 18, ahí siempre será el primero. Es como siempre la he contado para mayores de 18. Entonces, por eso se pregunta No, pues lo que dicen también es válido. Digamos que le vamos a ¿Qué están hablando? A ver. Es que le queremos digamos a este árbol que tiene una condición de que sea solo para mayores de 18 años, ¿cierto? Porque él dice que sea para después. Entonces, ahí sí primero sería la edad y luego el nombre. Primero O sea, ¿a quién se le haría una validar. encuesta? Si la edad es mayor a 19, ahí sí hacemos algo. Si no, le decimos no hay cuenta. Ah, bueno, ya le metimos el nuevo. Pero claro, lo dicho, usted tiene un conjunto de herramientas, las instrucciones, las órdenes, mostrar, leer, definir dimensión, para, sí, mientras, combínenlas Sí, como lo que quiera. decía, pero lo ideal primero sería que mostrara primero, digamos, el nombre, preguntara primero el nombre y luego la edad. Ah, sí, claro. Él dice que era que se llama
Estoy de acuerdo. Porque normalmente preguntan la edad para poderle hacer la encuesta. Si usted es menor, no la hace. Sería lo mismo. Depende. Hace dos cosas. Y preguntando la edad, corta de una vez. Depende, sí, eso es cierto, pero Entonces, entonces- cuando yo dije que para mayores de 18 ya todos pensaron otra cosa. Se les vino la cabeza. Ah, porque de pronto está haciendo un estudio puede estar haciendo un estudio de hábitos de votación. ¿Usted vota o no vota? Usted le va a hacer las preguntas a los mayores de 18, por ejemplo. ¿Sí o no? Listo. Y el orden depende de lo que le pide el usuario. Y efectivamente, como lo discutimos por allí atrás, usted tiene que ver el programa desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del programador, esto es lo que ve el programador. Pero también lo tiene que ver desde el punto de vista del usuario. ¿Qué va a ver el usuario? ¿Qué sería conveniente para un usuario? Que vea esto, que vea aquello, que vea lo otro. ¿Listo? ¿Recuerdan esto? Yo veo. Pero una cosa es lo que el programador ve, lo que el usuario ve. Yo veo. Se parece por casualidad. No parece el chiste. No importa. Pero ¿se acuerdan por ahí un dibujito de Mario Bros? Eso estaba por ahí en una diapositiva. Lo que nosotros vemos es código. Lo que ve el usuario es el jueguito. Entonces pensemos en el usuario. Por eso hay que hacer las pruebas. Esto legalmente, estrictamente hablando, no necesito ejecutarlo. Yo hago la prueba de escritorio, lo ejecuto mentalmente y digo, esto va a pasar esto, ya. Pero entonces probémoslo, ejecutémoslo a ver si para un usuario esto es satisfactorio. Si para un usuario esto es suficientemente claro. Si para un usuario esto es útil. ¿Listo? Ahí no sé qué desbaraté. ¿Qué desbaraté ahí? No coinciden los tipos, ¿o qué dices? No consigo los tipos de edades. En fin, yo veo. Pasó ahí, 3 personas, 11. Ya entendí, bueno, listo. El nombre. Alicia. 19, no, esto, ahora sí. Profe, ahí también hace falta una cosita que ¿Qué hace falta? una condición. ¿Cuál? ¿Por qué? Donde diga que, o sea, digamos, en el nombre no pueden escribir, no se pueden escribir números. Eso está excelente. Pero más adelante, aquí no lo puedo Porque hacer. nosotros en un ejercicio que Eso está excelente. También. no se le puede, o sea, una condicional. Eso va a ser la prueba. Error. Pues. También hay que considerar eso. Yo espero que me escriban nombres, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si un usuario, como lo hice ahí, escribe números? No es número. Se llama bola 8. Porque uno también tiene que impedir entradas inoficiosas o entradas automatizadas. Que en el campo nombre no escriban otra cosa más que texto. O que en el campo nombre no me escriban nada más que tenga 30 caracteres. Que va a tener un nombre de más de 30 letras. ¿Cierto? Algo así. ¿Listo? Muy bien, pero eso, téngamelo ahí. Eso es como para que... Eso es validar tipos de datos. ¿Qué hay? Como a veces me parece un poco cuando dice que decir robot. También, allá también tenemos que llegar. Listo. Como cuando me registro en una página, si usted y la contraseña también se valida. Aunque hay momentos en que usted escribe la contraseña y le dice, debe tener una letra en mayúscula, debe tener un número, debe contener por lo menos un símbolo. ¿Sí o no? Esas validaciones sí las vamos a tener en cuenta. Adelante. Es que en este entorno, pues el entorno todavía es un entorno muy de pruebas, muy pedagógico, no tiene toda esa potencia que tienen los lenguajes de programación, ¿listo? Pero sí lo vamos a hacer, hay que hacerlo. Impedir que en el nombre me escriban números. ¿Quién se va a llamar 5? Imposible. Muy bien, entonces, ahora mi misión, lo que me he propuesto es permitirle al usuario buscar un número de persona tal. Dígame que hay en la posición 5. Bueno, posición no. Dígame cuál fue el nombre de la quinta persona, ¿cierto? Para eso he destinado esta variable continuar que va a funcionar como un centinela o una bandera. ¿Listo? Y este continuar le va a permitir al usuario, ¿desea continuar, sí o no? Si desea continuar, le permitimos ingresar un numerito para que extraiga de ahí
la edad y el nombre, y si dice que no, fin. ¿Sí o no? ¿Claro cuál es mi objetivo? Sí, perfecto. Hagámoslo. Para lograr eso, voy a usar un mientras. Esto lo hemos practicado muy poco, practiquémoslo. Mientras, vean qué dice después. Mientras, condición, expresión lógica. Condición, que el contenido de una variable sea algo. Y si el contenido de la variable debe ser algo, entonces hay que inicializarla. La voy a inicializar en 1. Ya van a ver para qué. Entonces yo voy a hacer esto. Mientras el contenido de la variable continuar sea 1. El solito me está generando un bloque. Esa va a ser una nueva estructura. Este mientras tiene una finalidad similar a la del para. Repetir. Todo lo que se dé mientras se va a repetir. Mientras que se cumpla esta condición. Mientras eso sea cierto, se repite. Va a tener una ventaja frente al mientras. El para se repite un número determinado de veces, un número conocido. Mientras que el mientras se va a repetir, no sabemos, un número de veces que el usuario quiera. Lo que usted quiera. Pero importante, usted puede repetir todo lo que meta aquí siempre y cuando se cumpla esa condición que está acá. Esta. Si esa condición se cumple, repítalo. ¿El qué hace? Va a evaluar el contenido de la variable continuar, y si continuar es igual a 1, entra, hace esto, aquello, lo uno y lo otro, llega al fin mientras. ¿Qué pasa cuando llegamos a un fin mientras? Rebota. Y al rebotar, ¿qué hace? Vuelve y pregunta por el contenido de la variable. Si eso se cumple, si eso es cierto, lo que estoy expresando ahí es verdadero, lo hace, se devuelve, lo verifica, hace, se devuelve, verifica, hace, se devuelve, verifica, pero si eso ya no se cumple, se sale. ¿Listo? Y ese es el mientras. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las observaciones que debemos tener presentes para manejar un mientras? Pregunta, ese mientras se puede limitar. ¿Se puede qué? Limitar. ¿Cómo limitar? O sea, ponerle, digamos, yo quiero que ese mientras se repita solo 3 veces. También sería algo como esto. Ups. Pero lo que nos mencionaba Sebastián ayer, la finalidad del mientras, o sea, el potencial del mientras, no es usarlo como un para, porque eso es un para. Entonces más bien ponemos el para, más cortico. El mientras tiene su utilidad, su uso, su potencial está en esto, que el número de repeticiones sea incierto, pero que dependa de algo, que sea el usuario. ¿Sí? ¿Ese uno qué quiere decir? Yo voy a hacer como la llamada telefónica, marque 1 para continuar, marque 0 para salir. Entonces, si el usuario me pone un 0, se sale, pero si el usuario me pone un 1, sigue. ¿Listo? Vuelve y juega las recomendaciones. Primero, tenga una variable que permita controlar la repetición. Y debe tener, profe, eso también debe Antes de eso, no digamos que mostrárselo al usuario que debería hacer. Ahí. ¿Seguro? Pues. Ni siquiera sabemos qué vamos a hacer. Pensando en el usuario, pues. Hasta ahí no hemos hecho nada. Vamos para allá. Para poder responder a esa pregunta, ¿hay que preguntarle al usuario? Sí. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo? Listo, entonces vean esto. Primero, hay que definir una variable, que esa variable controle el ciclo. Mediante alguna comparación, usualmente es algo así. Mientras la variable sea 1. Más adelante va a ser algo más práctico y más sencillo, mientras el usuario diga que sí, por decirlo de alguna forma. Si el usuario dice que sí, hacemos. Si el usuario dice que no, no lo hacemos. ¿Listo? Entonces, variable que controla el ciclo. Condición. Inicialización. Y esto tiene que coincidir. Porque o si no, no entra. Si yo hiciera esto,
si yo hiciera esto, continuar es igual a 0, él va a venir a preguntar esto. Continuar es igual a 1. Para lo que está, ahí no tira error, no hay problema. Ahí no entra, no va a entrar, porque continuar no es igual a 1. Entonces él omite todo esto y se sale. Se salta esa parte. Entonces yo voy a hacer aquí un experimento macabro. Va a preguntar por las edades. Va a poner una persona que se llama Leo y tiene 19 años. Esperen, ¿qué dice ahí? Ah, listo, esto ya lo teníamos programado. Entonces, si pongo una persona, existe la posición 1. No existe. No existe. Por eso tengo un error acá. Existe la posición 0. Eso sí existe, entonces podemos avanzar. El mensaje se conserva. No lo cambié. La segunda edad registrada fue 19, Leo. Listo. ¿Hizo algo más? No, entró a ese mensajito de lero, lero, candelero. ¿Por qué no entró? Porque continuar está en 0. Y para que pueda entrar y avanzar y repetir, debería estar en ¿cuánto? Por lo que he planteado acá, ¿sí o no? Pues ahora sí, pongámosle en 1 y veamos qué pasa. Vuelve y juega una sola personita, mi querido amiguísimo Leo de toda la vida, o 19 personas. ¿Qué pasó ahí? Ahí se queda el resto de la vida. Eso es lo que quiero. Vean que el solito está votando. Lero, lero, candelero, lero, lero, candelero, lero, lero, candelero, lero, lero, candelero. Casi. Pues sí, podríamos ver. ¿Cómo hace para tener eso? Porque eso se repite así. Eso es un ciclo infinito. Eso sí es un ciclo infinito. Es que ni siquiera puedo hacer. No, me embalé. Mejor dicho, bloqueé el sistema. Lo bloqueé. ¿Ahí qué está haciendo? Lero, lero, candelero, lero, lero, candelero, lero, lero, candelero. ¿Qué está haciendo? Está confinado en el mientras. Está ahí y está repitiendo. Repite. O sea, que hay que colocarle un astro también a ese. Ya está. El asta es hasta continuar igual a 1. Si continuar no es 1, se sale. Pero hemos alterado el contenido de la variable continuar. Exacto, ahí sí es infinito. Entonces, para impedir esto, para impedir que eso se repita y se repita y se repita hasta que el sistema se sature y eso explote de verdad. No se sale, sí, ahí me como la memoria RAM, efectivamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que alterar el contenido de la variable continuar. Yo lo voy a poner así. ¿Qué debería pasar ahí? ¿A quién se le ocurre qué va a pasar? Una sola vez. Una sola vez. Veamos si eso es cierto. Una persona, aquí da igual si escribo 1 o 200 personas. Vuelve y juega mi amigo Leo, 19 años. Lero, lero, candelero y final. Ahí sí terminó la ejecución. No se quedó lero, lero, candelero. No, lo hizo una vez. ¿Pero por qué? Inicialicé la variable. He dado la condición, hago un proceso, la altero, cuando llega al fin mientras, rebota, vuelve arriba, llega acá y va a preguntar, ¿continuar es igual a 1? No, porque acabamos de entrar y hemos alterado continuar. ¿Continuar es igual a cuánto? Entonces, como no es 1, se sale. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Ya queda claro que debo modificar, alterar el contenido de continuar. Ya. Y ahí no lo puede cortar si coloca continuar desde acá a 1. Lo más que si lo pongo. Si de abajo lo ponen, Vuelve y juega. Ahí queda atrapado. Vuelve. Ahí se quedó. Ahí se quedó atascado. La idea del cero es que él corte La idea del cero es que él corte. Entonces, ¿a quién le voy a dejar la responsabilidad de que esto cambie? al continuar de abajo. Al usuario. Ya si él quiere, vuelve y Si él quiere.
si él quiere, que continúe si él quiere. ¿Listo? Eso es como una herramienta para una pregunta de selección múltiple, ¿no? Más o menos, más o menos. Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí ya no es lero, lero, candelero. Bueno, no, dejemos lero, lero, candelero. Pongámosle por aquí un mensajito al usuario. Además, mostrar. Desea continuar. Y voy a poner mi mensajito tipo llamada telefónica. Marque 1 para sí. Marque 0 para no. O 2 también sirve. Porque el 1 es el que continúa. Cosa diferente a 1 se sale. El 2 también entra ahí. Marque 0 para no. Exactamente. Y después tengo que leer. ¿Y a quién voy a leer? ¿Sí lo ven todos? ¿Sí o no? Probémoslo. ¿Cuál es? Pero igual, continuar debe ser igual a cero, ¿no? De abajo. El contenido de continuar es en este momento jurisdicción del usuario. ¿Quién altera continuar? El usuario. ¿Marcando qué? 0 o 1. O sea, que ya no empieza otra vez la... Ya no va a empezar la repetición automática, sino que se va a detener de esta forma. Bueno, una persona, Leo 19, ahí. Lero, lero, candelero. Desea continuar, marque 1 para sí, marque 0 para no. Yo quiero continuar. 1. Ah, déjeme hacer eso un par de veces. Lero, lero, candelero. ¿Desea continuar? Sí, 1. Lero, lero, candelero. ¿Desea continuar? Sí, 1. Lero, lero, candelero. ¿Desea continuar? Sí, 1. Lero, lero, candelero. ¿Desea continuar? No, ya me mamé. 0. Pero si le dice que deseas continuar, deberías ya hacerle otra vez la pues. Profe, y si... Subir arriba y preguntar los nombres, no. Eso. O sea, ya vamos a hacer algo más útil. Eso era solamente para ilustrar cómo funciona un mientras. Un mientras trabaja así. ¿Qué hace un mientras? Hace esto, esto, aquello, lo uno, lo otro. ¿Cómo lo escribo? Lo escribo así. Ya vimos el funcionamiento. Ahora sí, démosle un control. Profe, y si ahí pues está 1 o 0. Sí. Pero marcan otro número de paso. ¿Qué pasa si marcan otro número? ¿Cuál es la única forma en la que eso se repite? Sale un error si... No sale error. Si marcan 1, avanza, pero si ponen otra cosa diferente a 1, No avanza, se sale, reiniciámoslo. Otra vez, una persona, es Leo de 19, lero, lero, candelero. ¿Desea continuar? Sí. ¿Desea continuar? Sí. ¿Deseo continuar? Si pongo 2, también se sale. ¿Listo? Ah, porque No es 1. Aunque yo era el usuario, traté de ser claro y le dije marque 0. Pero si él se despista y pone otro número, tiene el mismo efecto que el 0, se sale. A mí me interesa controlar es el caso de la repetición, el 1. ¿Listo? Profe, una Consulta. ese mientras en un algoritmo podría ser utilizado ese algoritmo para hacer un ataque de inyección de SQL para que desborde el sistema. Sí, pero lo más adecuado sería un ataque de desbordamiento de memoria. Un ataque de desbordamiento de memoria o un ataque de denegación del servicio. Lo que veo, usted tiene idea de eso. Es un hacker. Más adelante sí vamos a ver inyecciones de SQL. Más adelante. Ténganme paciencia. Estamos todavía en los rudimentos básicos. Esto se llama fundamentos, algoritmos. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se comprende la idea? ¿Dudas sobre el mientras? ¿Dudas sobre el para? ¿Dudas sobre los arreglos? Ninguna, esto está clarísimo. Perfecto. Avancemos. Gracias. Ay, qué pues. Sigamos. Entonces, ahora sí, démosle una utilidad a esto. Esto ya no es lero, lero, candelero. La idea no es que me saque la lengua, sino que démosle una utilidad a esto. La utilidad es permitirle al usuario hacer una búsqueda por el número de persona. Por ahora, número de persona. Es fácil de llegar.
Entonces, preguntémosle al usuario. Preguntarle, mostrar. Digite el número de la lista que desea consultar. ¿Sí o no? Esa pregunta suena, esa solicitud suena interesante, ¿cierto? Tengo una lista de personas, yo quiero ver la persona número 15. Y que me diga, la persona número 15 es Pepito Pérez y tiene tantos años. ¿Sí o no? Entonces, eso necesito almacenarlo en alguna parte. ¿Dónde lo puedo poner? Hagamos otra variable para eso. Un listado. Cualquier cosa, X, Y, como quieran. Un listado. Entonces voy a leer un listado. ¿Y qué voy a hacer con un listado? Traer la información de ese numerito. ¿Cuál información? Nombre y edad. Entonces armemos el mensaje. Pues en realidad es una cosa parecida a esta. Desde el principio. Mostrar. Bueno, ¿qué quiero mostrar? ¿Cómo quieren armar el mensaje? No sé, armémoslo así. El número tal. El número tal es fulanito de tal que es un listado y tiene tantos años. ¿En qué posición? Posición en un listado. Y finalmente pongámosle la unidad de medida, que aquí son años. Vamos para allá. Sí, señor. Excelente. -1. Me va a decir, quiero ver la persona número 1, pero para el arreglo la posición número 1 es la 0. Veamos, a ver qué dice acá. Aquí sí sería interesante meter varias personas. Voy a meter 3. Pepe de 19 años, Leo de 44 y Ana de 19. Listo, me dice, el promedio es tanto, la edad de la segunda persona es tanto. Ya saben que ahí está descuadrado el índice, pero bueno. Digite el número de la lista que desea consultar. Yo quiero consultar el número 2. Entonces, ¿a quién debería ver ahí? El número 2 es Leo y tiene 44 años. Funciona, ¿cierto? ¿Y ahora qué hace? El sistema de pregunta. ¿Desea continuar? O sea, ¿desea continuar buscando otra persona en la lista? Digámosle que sí, o sea, 1. Bueno, digite el número de la lista que desea consultar. Quiero la 1. Es Pepe y Pepe tiene 19 años. Perfecto. Quiero seguir buscando. Quiero ver el número 3. El número 3 es Ana y tiene 19 años. Perfecto, funcionó. Ya terminé. 0 para salir. Completo el ejercicio. ¿Listo? Simplemente se sabe. Faltaría validar, tenemos que seguir validando, que el número que ingrese el usuario no sea superior a un personas. Hay que limitar eso. Hagámoslo. Aquí. Yo voy a mostrar esto, no siempre, ya no va a ser siempre. Porque ahí estaba asumiendo que iban a ser muy juiciosos y me ponían un numerito que sí existe. Pero ¿y si me ponen un número que no existe? Explota. Después de las dos opciones pueden colocar un repetir. También, es que es lo mismo. Poner repetir o poner mientras técnicamente es lo mismo. No, pues después de las dos opciones, después de la marque 1, marque 0, para colocar el limitante. Y con un mensaje que vuelve a ingresar datos. Hasta que no me meta el número que es, yo no avanzo. Esto era de 10 renglones y lleva como 40. Sí. No hay problema. Pero lo diferente es bueno porque uno le ve. Eso es lo que necesito.
Eso es lo que necesito. Vean todos los puntos de vista, contemplen todos los escenarios, validen. Y si el usuario no pone un número que no está, muy bien, excelente. Y si no me meten los datos que son, también, eso hay que hacerlo, hagámoslo. Es como se hizo la tarjeta de crédito y el efectivo. Vamos a validar primero. Vamos a validar acá. ¿Qué voy a validar? Si este número que me ha ingresado el usuario, si ese numerito es mayor al número de personas, ¿qué pasa en ese caso? Error porque supongamos, hemos ingresado 3 personas, pero él me escribe que quiere ver el número 15 de la lista. No existe, no puede. Entonces en el caso yo voy a mostrar un mensaje de error que diga, es error, como quieran, error, no existe ese número en la lista. Y vuelve a digitar, ¿cierto? No existe ese número en la lista. Bueno, eso es si el número es mayor, pero ¿y si no es mayor? Entonces ahí entra el si no. Si no es mayor, ahí sí tengo toda la libertad del mundo de hacer esto. Ahí sí. Muéstrame el número tal es tal persona y tiene tantos años. ¿Listo? Entonces, ahora bien, validemos, verifiquemos, hagan un cambio, 2 cosas importantes, hagan un cambio, guarden, se me va la luz, pierdo todo el trabajo, guarden y validen, verifiquen, ejecuten, depuren, listo, hasta aquí todo funciona perfecto, 3 personas. ¿Cómo que con internet? ¿Cuál programa? ¿El PCI? No, el PCI no necesita internet. Aquí es por lo que usted está compartiendo. Lo que me están viendo sí, pero el PCI no. Solamente para instalarlo. No, para instalarlo y ya, el resto funciona por ahí. ¿Ok? Está grabando. Yes. La cara de... Cansancio, ¿no? Tranquilo. Entonces, ¿qué voy aquí? Listo, 19 otra vez. El nombre de la persona esta es Ana. Y Ana tiene 11 años. Bueno, 1. Me equivoqué, no importa. Digite el número de la lista que desea consultar. Yo quiero consultar la persona número 15. ¿Existe o no existe? No. Error. No existe ese número de la lista. ¿Desea continuar, sí o no? Bueno, sí. Digite el número de la lista que desea consultar. 3. Sí está. Es Ana y tiene 1 año. 0 para salirme, va bien. Va bien, ¿cierto? Ya que le estoy agregando lo que habíamos hecho antes, un condicional, un sí. Si esto se cumple, hágalo. Si no se cumple, váyase por otro camino. No, en plan, si no hay que también poner el -1. ¿Dónde -1? Sí, número de listado es mayor al número de personas -1. ¿Será que sí? Ya es de 0. Sí, bueno, entonces mostraré ¿Será que sí? Vamos a abrir el debate. ¿Será que necesito poner aquí personas -1? Porque ya es lo que va a probar, ¿no? Yo también diría que no. Yo también diría que no. Eso ya hizo ese trabajo. Probémoslo. Para verificar eso, haga ensayos. No, ponémoslo como está. A ver, si vemos que no funciona, entonces ahí sí intervenimos. Pero para lo que hemos planteado inicialmente, validemos. 2 personas. Ana, de 19. Y Leo, de 44. Ahí empieza el proceso. Digite el número de la lista que desea continuar. Si pongo 1, funciona. Sí, es Ana. Deseo continuar. Si pongo 2, me tiene que traer a Leo. Sí, funciona. Pues no hay que hacerle nada al programa, anda bien, ¿no es cierto? 0 para salir, vamos bien. Porque ya le estamos restando el 1 ya. Acá entra la operación.
Es que ¿dónde tengo que restar el 1? En el momento que usted manipule el arreglo. Cuando estamos hablando del arreglo, sí, réstele 1. Pero lo demás, está en humano. Listo, por cierto, guardemos esto. ¿Qué nombre le puse? Pronedades. Guardemos el archivo, guardar como. Pronedades, guardar. Hasta ahí funciona. Dejémoslo hasta ahí. O sea, no, ¿cuál dejémoslo hasta ahí? Mentira, no, busquemos. Hagamos el ejercicio de encontrar la edad mayor y la edad menor. Eso es interesante. Sí. Ahora la pregunta es, efectivamente hay que condicionar, hay que poner un sí por ahí en alguna parte. La pregunta es en dónde, cómo, dónde, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Mi objetivo ahora es, tengo un arreglo de edades. Yo lo puedo dibujar en forma horizontal o vertical. Yo lo voy a dibujar así horizontal. Claro. Esto es edades. La posición 0, 1, 2, 3. Tengo 4 personas nomás. Aquí meto el 11, aquí el 19, aquí el 44 y aquí 5. Humanamente hablando, ¿no? El cambio es fácil. Uno examina visualmente y dice el mayor es este, ¿sí o no? Ya. Y el menor es este. Fácil. Pero si la lista es extensa, son 70 personas, 200 personas, ya no queda tan fácil inspeccionar visualmente, ¿cierto que no? Entonces, en ese caso, ¿qué debo hacer? Planificar algún proceso automático para que sea el sistema el que saque ese numerito mayor y el que saque el numerito menor. No, esos de los como dos de acumuladores. Y entonces va verificando la edad que se ingresó y la va reemplazando por el que ya hay. Va mirando si es mayor o menor y la va guardando. Esa sería disparate que dice bien. Esa sería la. ¿Les suena coherente o no? ¿Tendrá razón? ¿Tendrá la idea o no? ¿Ustedes qué opinan? Usted ingresa a su edad y entonces el programa mío lo lee y lee el que hay guardado en los acumuladores. Si es mayor que ese número que está guardado o si es menor. Y lo que va a hacer es después al ingresar la entrada, guardando el que. dependiendo de la función que uno le dé. Si es mayor que entonces guárdelo en ese acumulador. Si no es mayor que ese, pues entonces deje que ya estaba. No, así es. Entonces, ¿cómo se hace? Lo estoy dibujando aquí en el tablerito. Vean. Yo necesito conservar en alguna parte el número mayor. No sé cuál es, pero hay que guardarlo. Yo voy a llamar por aquí ten. En una variable ten. Es una sola variable, tiene un solo cajoncito. Aquí está la regla. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo dicho, hay que entregarle esa responsabilidad al sistema, que él lo haga solito. ¿Y cómo lo puede hacer? Que él primero vaya, como él lo hace juiciosamente, posición por posición y haga una comparación. ¿Una comparación contra quién? Contra t. Que él sea capaz de tomar la posición 0, verifique qué hay aquí y si algo pasa, actualice el dato. Después, tome esta otra posición, verifique lo que hay aquí y si algo pasa, actualice el dato. Después, pase a la siguiente posición, compáreme eso contra esto. Si algo pasa, actualice el dato. Después, pase de posición, compare eso contra esto. Este es mi punto de referencia. Si algo pasa, actualice el dato. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Este es el garabato. Voy a ponerlo en orden y con una pequeña prueba de escritorio. Otra vez. $11, 19, 44, 5. Listo. Y por aquí mi variable t. De lo que queremos lograr es esto. Inicialicemos la variable t. La voy a inicializar en 0. Ya me van a dar la razón. Listo. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle, pase a la primera posición. Compare el contenido de la primera posición contra t. Y si usted encuentra que esa posición, si edades en posición, en ese momento es la 0. Si edades en la posición 0 es mayor al contenido de tem, entonces ya el mayor no es 0. Hasta ese punto, no miremos lo demás. Hasta aquí, solamente mirando la posición 1 con respecto a la posición 1 se hace.
¿Cuál es el mayor? ¿Este o este? 11. Y siempre va a ser el primero, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer? El contenido de temp ya no va a ser 0, va a ser... ¿Y dónde está 11? Edades en posición 0, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y si no, no me importa. 15. Ya. Entonces ahora el temp vale 11. Y tengo que hacer exactamente el mismo proceso con quién más. Con todas y cada una por una. Ya descarté la 0, perfecto. Posición 0, cumplida. ¿Ahora qué hago? Avance. Pase a la siguiente posición. Me voy a parar en 1, voy a mirar la 1. Hago exactamente la misma comparación, solo que ya no voy a hacer esto con la 0, sino con la 1. Y lo examinemos. Edades en posición 1 es mayor a temp, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ah, sí. 19. 19 es mayor a 11. Eso es cierto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Temp va a ser igual a edades en posición 1. O sea que este 19 que estaba acá va a quedar guardado. Ya no es 11, sino que es 19. Entonces, si son 200 edades, hay que hacer eso todas. Hay que hacer eso 200 veces. Y él no le puede Pero llevar fácil, eso, usted no lo va a hacer a mano. Claro. Que lo haga el sistema. No, él lo evalúa, él automáticamente lo hace. Cíclico, eso. Cíclico. Y si es algo cíclico, ¿qué instrucción uso? O mientras. O para o mientras. ¿Y usted qué es lo que va a poner dentro del para? Yo tengo una pregunta, pero usted también necesita comparar, digamos, por ejemplo, en la posición 2, con todas y cada una de las posiciones. No, porque estás comparando la siguiente. En otros procesos sí, pero en este no. Si la siguiente, Terminémoslo. lo guarda, si no, pues Si no, no me interesa, no me importa. Entonces, temp es igual a edades en posición, o sea, la posición inicial que uno le pone para que el sistema lo deja que Lo que hay aquí no lo toca. Lo que vamos a estar tocando es eso de ahí. Es temp. El que cambia constantemente es temp. Esto no quieto, esto no, usted no lo va a tocar. obviamente eso también se puede después poner mostrar para poder ver. Eso. Terminemos el proceso. Voy en la posición 2. Perdón, voy en la posición 1. Voy en la posición 1. Voy hasta acá. Entonces, ¿ahora qué hago? Avance en posición. cambiemos el profe. Ahora me voy a parar aquí, quieto, Margarita. Profe, no. Ya. Ahora voy en la posición 2. Hago la pregunta. ¿Edades en posición 2 es mayor a temp, sí o no? Sí, entonces ¿qué hago? Temp es igual a edades en posición 2, o sea, este 44 que está aquí, Se traspasa al 19. se borra el 19, ahora vamos a encontrar aquí un 44, listo. Cumplí con la posición 2, ¿qué hago? Vaya a la posición 3. Hace exactamente lo mismo. Y pregunta, ¿edades en posición 3 es mayor a temp? No, entonces ¿qué hago? Nada, sálgase de ahí. ¿Hemos alterado temp? No. Entonces ahí sí como lo mencionabas. Cuando terminemos todo el proceso, simplemente digámosle, muéstreme el contenido de quién. ¿Y qué hay en temp? La posición de contenido de la posición 4, de la posición 2. ¿Y eso qué es? 3. El número mayor. Ese es el número mayor. Ese es el número mayor. Y tocaría hacer otro exactamente igual, pero entonces poniendo menor que temp para la edad menor. Casi. O hay Hay un pequeño cambio. Pero por lo menos ya queda claro el procedimiento para encontrar el número mayor dentro de un arreglo. ¿Sí o no? que dentro de ese también se puede hacer igual, ¿no? Casi. Ya se puede poner si no. ¿Y si no qué? Si no cumple, entonces lo encasilla en una casilla donde quede menor, ¿no? O se pone otra condicional. ¿Cómo sería la cosa? Para encontrar el número. La cuestión no es poner el si no. Lo que pasa es que en este caso, que no sea mayor no significa que sea menor. Bueno, sí significa que sea menor, pero no garantiza que sea el menor de todos. No es el menor de todos. Uno le decía, entonces para encontrar el menor tocaría hacer algo igual a esto. Sí, igual, sí, es cierto, es igual, pero hay que cambiar
el punto de referencia. ¿Con qué empecé en temporal para encontrar el mayor? Sí. Empecé en 0. ¿Cierto? Ahora, pregunta. Si yo vuelvo y empiezo en 0, temp y tiene un 0 al principio, la idea sí es cierta. Si edades en posición 0 es menor, al revés, a temp, entonces hago lo mismo. Sí, es cierto, hago lo mismo. Pero vamos a ver si eso funciona así. Funciona porque sería siempre menor. ¿Será? Ah, sí, es cierto. Si vuelvo y empiezo en 0 y ahora mi objetivo es encontrar el menor, hago esta pregunta, ya, me va a parar, arrancamos otra vez desde 0. Temp empieza en 0. Pregunta, ¿edades en posición 0 es menor a temp? No. Se había cambiado. Que temp tuviera el mayor. Si digamos en temp le decimos que nos muestre lo que hay en promedio. ¿Sí me entienden? O sea, después de la sumatoria que nos muestra el promedio. Hay dos alternativas que ya las mencionaron. Esa es la del promedio, se puede. Inicializa el temp en pron. Me gusta, se puede, sí se puede. Otra, que por ahí la mencionaron, inicializa el temp con el mayor. También se puede. La otra, que creo que es la que está pensando Diego, inicializa el temp con la primera posición. Son 3 alternativas, se puede. Mejor dicho, denle a temp un punto de referencia, un valor, pero ya no puede ser 0. Porque es que si es 0, ¿será que esto se cumple alguna vez en la vida? Nunca, ningún número de estos es menor a 0. Ninguno, ¿cierto que no? Entonces esto no se va a cumplir. Si no se cumple, no me sirve. Pero no es porque la condición esté mal planteada, ¿no? La condición está perfecta. El proceso, ese es. Pero el punto de referencia inicial. Sí, obviamente se lo Funcionaría mejor con pron porque si usted lo o sea, entonces el número inicial igual. Si le va a colocar el mayor, le tocaría a usted hacer buscar el mayor. Entonces. Pero si lo vas a hacer con plot, te tocaría buscar el promedio. O sea, en este ejercicio. Pero el promedio ya lo sacamos antes. Porque ya lo tengo. Pero si no lo tuviera, estarías obligado a sacarlo. Porque ya si se va a hacer con el de la posición 1 no se podría, porque en este caso el de la posición 3 es menor, o sea que Lo que pasa es esto, usted tiene que asumir un valor inicial. Sí. Asumamos, vamos a decir que temp, por aquí antes, vamos a decir temp va a ser igual a edad y esto va a ser fijo, una sola vez, fijo. Vamos a asumir que el temporal es edades en posición 0, entonces ¿qué queda acá? 11, listo. Tengamos un punto de referencia, pero que sea un dato real. Que podría ser, efectivamente, puede ser el mayor o puede ser el promedio. Pero si usted no está sacando el promedio ni el mayor en el ejercicio, implicaría hacer otro proceso. Hagámoslo así. Digamos que temporal es igual a edades en posición 0, o sea que aquí queda un 11. Hagamos la pregunta. Primera posición. Edades en posición 0 es menor a temp. No, 11 es igual a 11, pues no es. Y sí, repito el proceso, ahora me voy para la siguiente posición. Estoy en la pregunta, edades en posición C, ahora es la 1. Edades en posición 1 es menor a temp. No hace nada, repetimos el proceso, me voy hacia la posición 2. Edades en posición 2 es menor a temp. No hace nada. Fin sí, se repite el proceso, avanzo, voy hasta la siguiente posición. Y ahí sí cambia. Pregunta, ¿edades en posición 3 es menor a temp? Sí. Yes. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer con temp? Ya temp pasa de... Ya no es 11, sino que es ¿cuánto? 5. Entonces ahí sí cumple la cosa. Terminé el proceso y simplemente muéstreme qué hay en temp. ¿Y qué quedó en temp? Peor que no. Pero entonces, sí, lo primero que tendríamos que hacer es sacarle pues el promedio que si nos agarra un número mayor y luego para que para poderle sacar ahí. Sí, para poderle checar. Sí, pero sí. Lo que pasa es que el mayor, sí, es cierto, el mayor también se puede inicializar con la primera posición. Con la primera posición. Sí, Usted evalúa y ya. la misma cosa, es cierto. Pues se puede asumir que el mayor es el primero, pero se compara con referencia a eso, listo, también trabaja, da igual. Siempre y cuando teniendo en cuenta que el número de Entonces, entonces en el caso tal de que uno no tenga que sacar el promedio, pues. Si los procesos previos no existe promedio, no existe mayor.
¿Listo? ¿Claro este proceso? Diana, ¿dudas? Todas. Es un algoritmo. Bienvenidos al Celsa. O sea, ¿cómo metemos eso en el sistema? Muy fácil. Entonces ahora me propongo aquí, cometemos esto, a ver, cometemos esto, esto quede clarísimo cuando se lo lleven, entiendan qué pasó aquí. Esto es definir variables para solucionar el ejercicio. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? Aquí, solicitar el total de personas. Listo. Aquí, crear los arreglos, que también tenemos otro nombre que es vectores, ¿cierto? Son lo mismo, hablar de vectores o hablar de arreglos es lo mismo. Un vector es un arreglo unidimensional, una fila, una columna, como lo quieran ver. Listo. ¿Esto qué es? Esto es inicializar el acumulador, y mi acumulador es la variable sumatoria. Listo. ¿Esto qué es? ¿Para qué es? Para procesar el número de personas, ¿cierto? Y pongamos la observación, restamos 1 al límite para llegar a la última posición, ¿cierto? Porque empezamos desde cero. Fácil, aquí hacemos las preguntas, aquí no hay nada raro. Aquí actualizamos el valor del acumulador. Eso es actualizar el valor, como si fuera reciclando la variable. Listo. Fin para mostrar, esto era prueba. Aquí esto es realizar el cálculo, la operación, lo que necesite, el cálculo. Listo. Aquí esto es para extraer un dato de una posición determinada, quiera. Ah, no, falso. Eso es esto. Y aquí esto es mostrar el resultado. Bien. Entonces la segunda era esta. Ahí sí, está en orden. Bueno, ¿esto qué es? Esto es inicializar la variable de control del ciclo mientras. Listo. Y este mientras va a ser repetir un proceso hasta que el usuario así lo quiera, hasta que él se canse, ¿cierto? Aquí, bueno, esto es carreta, aquí, esto es verificar o validar si el número de la lista sobrepasa el tamaño del arreglo, ¿cierto? Listo, si tal cosa, error, si no, pues lo muestra. Y aquí, esto va a ser para alterar o actualizar el contenido de la variable de control del ciclo. ¿Listo? Entonces ahí ya está clarísimo que hace todo. Esos son los comentarios. Dime. ¿Pues qué? Sí, dale.